¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. 4 y 8, ya sé, es un poquito tarde, pero estábamos acomodándonos, poniéndonos a punto. Después de Poli, ¿qué pasa, Mariano, querido? Muy buenas tardes. Porque es muy gracioso Luis. Sí, Luis Paz es muy gracioso. Es un ser muy gracioso. Pero aparte lo dice con una seriedad, las cosas que dice las dice así como muy serio. Es ese humor que es que más nos gusta. Pero por es muy menos, gracioso. ¿no? Deberíamos explotar más esa virtud. Él debería explotar más esa virtud. Claro. Al aire. Puede ser. Él debería explotarla. Hola Luis Pablo Gini. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No me voy a hacer cargo de cosas que suceden con el micrófono apagado. Ah, yo sí, es mi especialidad. Y yo es verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo ¿Todo están? bien? ¿Cómo van atravesando la tarde? En este momento 25 grados la temperatura en Buenos Aires y alrededores no hay perspectiva de lluvia, pero sí se va a nublar y en los próximos días sí. Mirá vos. Se va a ir poniendo inestable, después les cuento. Pensé que había hoy alguito, ¿viste? Esos porcentajes bajos. No, nublado nomás. Bueno, mejor. Ya me apurás. Mayormente nublado, pero después sí se va a ir poniendo más inestable. Después les cuento. Bueno, acá estamos a las 4 y pico. Me parece que es un buen momento para tratar de curar un poco el día. Está muy bien. ¿Qué te parece, Luispa, querido? Sí, claro. Un día que además trae algunas cosas del fin de semana, ¿no? Sí. Puestas. Así que está muy bien para arrancar la semana, por lo menos sabiendo lo que nos espera. En principio, y porque sobre todo lo que viene del fin de semana y viene del lejano oriente, hace algunas horas empezó lo que Estados Unidos denomina bloqueo del estrecho de Hormuz, con una amenaza muy fuerte que Trump promete responder. Dice Trump que toda la armada importante, toda la flota de buques importantes de Irán están bajo el mar y que en realidad solo queda algún chiquitaje que no le da mucha bola, pero no se acerca al estrecho de Hormuz porque se pudre todo. Bueno, no está muy claro cómo termina eso, si eso es parte de una estrategia de Trump de que otros países presionen efectivamente a Irán para que acepten las negociaciones, algunas cosas que evidentemente no aceptó, razón por la cual las negociaciones fracasaron. Vamos a hablar en un ratito con Alberto López Girondo, que es un colega especializado en política internacional que viene siguiendo el tema desde hace bastante tiempo, y vamos a meternos en algún detalle. Sí, lo otro que hay que tener en cuenta es que la palabra de Donald Trump tampoco es de las más confiables de todas, ¿no? Cada vez que realizó aseveraciones contundentes, bueno, terminó desdiciéndose a los pocos días. Estoy pensando no únicamente en Irán y en las condiciones que justificaban, según él, la guerra contra Irán, sino también Venezuela, todo el tema del cártel del narcotráfico en Venezuela. Después termina reconociendo que en realidad era por el petróleo. Una vez resuelto, entre comillas, lo del petróleo para los Estados Unidos, se olvidó del narcotráfico en Venezuela y así sucesivamente. Sí, lo que no quiere decir que diga cualquier cosa, sino que en realidad lo que dice parece tener algún objetivo dentro de su manera de entender las relaciones, ¿no? Objetivos tiene. Internacionales, digamos, ¿no? Otro de los escándalos vinculados a Donald Trump de las últimas horas es la foto que subió y luego eliminó de sus redes sociales, una foto que hacía una suerte de juego con él y Cristo, luego de discutir con el Papa. Parecía él como si fuera Cristo en una suerte de configuración, y salió a aclarar en conferencia de prensa que no, que él entendió que era Trump el doctor. Un médico. Dijo, era una Cruz Roja. Entonces, bueno, una Cruz Roja. Por el apoyo que le dan a la Cruz Roja, yo era un médico. Claro, bueno, un papelón. Ahí, reculó un poquito, ¿no? Sí. Para variar. Recula bastante. Claro, recula bastante. Y dice cualquier cosa cuando tiene que decir cualquier cosa, pero con objetivos. Eso sí. Tiene un objetivo, eso es lo que quise decir. No es que no haya que tomarlo en serio, quizá no tan literal, digamos. No, en serio, sin duda hay que tomarlo porque tiene los fierros. Tiene el botón, ¿y sabes qué? Bueno, y creo que lo otro que nos impacta y nos atraviesa muy fuerte, viene de la semana pasada, es la crisis en el PAMI. En la medida de fuerza que han tomado profesionales, sobre todo a partir de los recortes en médicos de cabecera, en el valor de la hora de médico de cabecera. Quiero que compartamos, después también vamos a charlar con una médica del PAMI para que nos explique un poco mejor, pero
Hay 2 o 3 cosas que se han dicho que me parece que valen la atención. Primero te pido el 5, Carlos, querido Carlos Dimar, está en la puesta en el aire. Bienvenido y muy buena jornada. Es Juan, un médico de cabecera del PAMI. Escuchen con atención todo lo que dice. Decí lo último que quieras para cerrar, Juan. Y me vas a hacer llorar, Jairito. Ni en el sector público para ello. Ni en el sector público llegué a tener que parar. Y estos 3 días me parten al medio porque yo no soy sindicalista, ¿entendés? No estoy acostumbrado a medidas de fuerza. El médico en general no está acostumbrado a medidas de fuerza, a ejercer, no sé, coerción para defender los derechos. Yo no puedo creer que hace 5 o 6 años nos estaban aplaudiendo a las 6 de la tarde y ahora el Estado se da vuelta y te larga en banda y te obliga a suspender la atención de esta manera. Es una locura. Yo no entiendo. Explícamelo vos, que sos periodista y estás más cerca de la realidad. No, Juan, yo no lo entiendo. Te juro que yo tampoco lo entiendo. Bueno, quien intentaba explicar era Jairo Straquia, que es quien entrevistó efectivamente a este médico de cabecera del PAMI, que nos lleva por senderos que se bifurcan. Primero, la angustia del profesional que está contando, bueno, lo que le implica a un médico frenar la atención con todo lo que eso significa en el PAMI. Y después, yo no voy a caerle a Juan, ni muchísimo menos en este momento, pero sí toda una concepción de ciertas profesiones más bien liberales respecto a lo que significa una medida de fuerza que nunca es extorsiva. No hay extorsión. Lo que hay es defender derechos que quizá nunca habían sido tan amenazados como ahora de ciertos sectores de la sociedad que tenían porque quizá invita a una reflexión, cierta mirada sobre lo que es representar a otros trabajadores y trabajadoras, tal la función del sindicalismo. Claro. No, por supuesto no hay que entrarle a este muchacho, pero sí hay que entender que es una formación que viene de la batalla cultural. Así es, batalla cultural. Es lo que dirige a Carlos Heller, es batalla cultural, o sea, el tipo reproduce lo que él le entró en la cabeza 25 veces, que en realidad los sindicalistas se extorsionan, que los gremios son un mal, que el que va a una medida de fuerza es un choripanero y todas las boludeces que se escuchan habitualmente. Entonces, dice, yo no quiero extorsionar, yo no soy sindicalista, pero... Se excusa. De todas maneras, es interesante, ¿no? Porque la mayor parte de la gente no tiene actividad sindical. Es una minoría. Sí. Y es interesante cuando, por algún motivo, en general el peor motivo, que es no tener más remedio, porque tu salario no te alcanza, o porque las condiciones de trabajo no son buenas, y entonces haces un clic y te das cuenta que si te organizás, podés conseguir cosas. Y bueno, a veces la historia tiene esos vericuetos, ¿no? Y entonces quienes antes no participaban de ningún tipo de actividad sindical empiezan a hacerlo y muchos se quedan ahí y continúan y ayudan a organizar a otros compañeros y otros no, y otros tienen poca memoria y apenas esa situación se supera, vuelven al lugar donde estaban y la rueda continúa, ¿no? Pero es interesante registrar que estas cosas nos pasan habitualmente, ¿no? Yo si fuera alguno de los ministros de batalla cultural de este gobierno, escucharía este relato y quizá me preocuparía un poco. Porque puede, ese clic que menciona Luis Pablo Giniger, quizá está ocurriendo, ¿no? Absolutamente. Bueno, dicho esto, habló Patricia Bullrich, senadora nacional de la Libertad Avanza, sobre la cuestión del PAMI, insisto, sobre la que ahora nos vamos a detener específicamente, pero estamos repasando un poco el día en voces, y esto decía Patricia Bullrich. En el tema PAMI, bueno, hay una situación que es una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando, y esa situación el ministro de Economía la tiene muy clara y sabe que este quizás retraso que hay en algunos pagos lo va a arreglar lo antes posible. Así que hay que llevarle tranquilidad a la gente, que estos fueron meses difíciles por esta situación que explicó ayer el presidente, porque nosotros bajamos muchos impuestos y hay también una situación respecto a esta situación de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios, y entonces estamos con algunos pagos retrasados,
pero esto se va a regularizar y el ministro lo tiene muy claro. Ay, Patricia, en la búsqueda de reemplazante vocero de Adorni todavía no hay nadie que dé la talla, digamos, ¿no? Pero acá también pasan otras cosas, en esto que nos encanta tanto escuchar testimonios y analizar discursos. Porque Patricia Bullrich, primero, no niega la situación. El gobierno en otras oportunidades o bien niega y dice que es todo fake, o bien dice que es todo trampa, como por ejemplo en las pensiones por discapacidad, dice no, son todas truchas, niega la situación, o eventualmente dice lo que están sufriendo se lo merecen, porque le chorearon al Estado, porque le chorearon a la gente, porque reciben cosas que no merecen. Acá Patricia Bullrich dice no, hay un problema, la venimos pasando mal, tiene que ver con que bajamos mucho los impuestos y bueno, y la situación en el mundo y no sé qué, ya busca otra explicación. No digo que se la pase a Caputo Economía, sí, pero reconoce el problema y eventualmente lo que hay que pensar es, si un sistema o un plan económico no se banca alternativas de la vida que nunca es lineal, y entonces no te funciona. Claro. Bueno, lo charlábamos la semana pasada en relación al tema colectivos y la famosa mesa técnica, sí, para reestructurar el sistema. De verdad yo no puedo imaginar que van a discutir en esa mesa técnica que las partes a la cual accedieron a sentarse. Porque el gobierno, parte de su ABC, su programa principal, es no subir los subsidios, es seguir recortando los subsidios. Y si no subís los subsidios, y el transporte no funciona con el dinero que tiene ahora, y el objetivo es seguir bajándolos, y no te da el margen para seguir subiendo la tarifa, porque cada vez menos gente viaja en colectivo porque no puede pagarla, ¿cómo vas a resolver eso en una mesa técnica? Claro. No, pero perdón. Privatizados ya están. Perdón, digamos, que te agrego información, pero conversé con Luciano Fusaro el viernes, si no me equivoco, y Luciano Fusaro le planteó esto al gobierno, y en el gobierno dijeron que tenían que ir a esa redefinición del sistema que vos mencionaste, sí, pero que el gobierno lo que les dijo es, y bueno, habrá que achicar el sistema. Bueno, es decir, la respuesta va a ser lo que venía ocurriendo. Lo que están haciendo ustedes está bueno, es lo que hay que hacer. Claro, y que reducir un 30 o un 40% del servicio. Y él lo dijo abiertamente, si en una avenida pasan 5 líneas, pasarán 3, pasarán 2. Bueno. Y los servicios nocturnos o bien desaparecerán o bien serán más chicos. Esa es la respuesta del gobierno. Claro, no es será como en Perú. ¿Cómo es en Perú? Colectivos privados, el que hace los viajes de la escuela pone un cartelito que dice, te hago el recorrido del 58 y te subís ahí y te lleva. La combi haciendo de colectivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siempre decimos? Parecernos a Perú. Es la desregulación de la desregulación de la desregulación de la desregulación, sí, que te lleva a la informalidad más informal, de la informalidad de la recontra mega ultra informalidad. Bueno, yo te digo... Está bien lo que dice Mariano, ¿eh? No, yo no lo había pensado y es muy posible que estén pensando en esto. Es así. Que es Perú y es muchísimos otros países de América Latina. Sí. Es la informalidad, una suerte de Uber colectivo, claro, en forma de pequeña combi. En general son unos colectivitos muy chiquitos y muy destartalados, además hay que decir. No tienen ningún tipo de control de nada. Ni de seguridad, ni seguro, nada. Acá hay esquema de combi, pero son carísimos. No, claro. Para poco. Está bien la aclaración, porque eso es una diferencia. Esa es la combi VIP, digamos, que vos pagás el pasaje más caro y te lleva a distintos lugares del conurbano. Esto es lo contrario, esto es la desregulación total, claro, una suerte de transporte colectivo mínimo que apenas si funciona, porque de verdad se cae. Estoy hablando de cosas que vi en distintos países de América Latina, que no resiste una BTV, podríamos decir, sí, o apenas la pasa, y el transporte y el pasaje muy barato. Pero además las combis tienen un registro, las combis VIP, estas que te llevan a diferentes lugares, están registradas, están reguladas. Ya hubo desregulación sobre eso. Sí, ¿te acordás la época de los 2000? No, ahora con Sturzenegger. Bueno, ya hubo una primera desregulación. Los tipos mantienen cierta seguridad jurídica, porque además si no tenés un accidente y te rompen el tuje. Sí, igual esta conversación no pasa un Sturzenegger, ¿eh? Te sentás con un Sturzenegger y vos le decís esto y decís, bueno, ¿qué querés que haga? El contrato más riesgoso que formamos como humanos es el matrimonio, te dice él. Ya lo respondió públicamente. Bueno, veremos, porque se viene esta semana, se supone esta reunión es el martes, si mañana, no me equivoco. Sí. Mañana a las 10 de la mañana. Pero las empresas van como con bastante cara de sorpresa respecto de lo que les plantearon. Vuelvo un segundito al PAMI, que insisto que ahora nos metemos. Es todo el sistema el que está en esta situación. Lo que pasa es que en el PAMI eso se observa con mucha más crudeza y hasta acá no había ocurrido
lo que está ocurriendo ahora, ¿no? De suspensión de atenciones, pero es el sistema en general. No, es el sistema en general. Yo tengo que gestionar una terapia ocupacional para mi hijo y hice el pedido en Swiss Medical. Yo pago 1.050.000 pesos por mes de obra social. Hice el pedido en Swiss Medical y me contestaron que yo pedí 3 días por semana y me dijeron que solamente me autorizaban 2, porque para poder autorizarme 3, mi hijo tenía que tener una terapia ocupacional durante 1 año. O sea, recién 1 año después de haberte hecho terapia ocupacional, te autorizan 3. Le digo, disculpa, pero es una estupidez. Le digo, o sea, el tratamiento empieza cuando empieza, no empieza. O sea, a mí me acaban de recetar 3 sesiones ahora, y no me la recetaron hace 1 año. Me la recetaron ahora, porque lo necesita ahora. No, bueno, claro, pero son no, 2. no le hiciste vos la recomendación. Claro, no es que yo lo pedí. No es tu ojo, yo tengo, es un yo profesional. tengo un profesional que me pide 3 días por semana de terapia ocupacional. Claro. Y me dice, no, bueno, pero si no tiene 1 año de antigüedad con terapia ocupacional, no le corresponde. Tiró la chica. Pero eso es una estupidez, le digo. Bueno, pero no se enoje, me dice, pero es que a una estupidez le tengo que responder enojado. A una estupidez no le puedo responder tranquilo. Si vos me estás diciendo, como me estás repitiendo, como si fueras un robot, que no me vas a dar las 3 sesiones porque mi hijo no tiene una antigüedad de terapia ocupacional hace 1 año, es una estupidez. Entonces me decía, no, bueno, que yo le digo, bueno, entonces tu solución cuál es, que yo pago 1.050.000 mangos de obra social y además pague una sesión de terapia ocupacional, porque vos me autorizás 2. Bueno, sí, es así. Esa es su Luego, solución. que bueno, gracias, che, te agradezco. Le digo, sos una genia, le digo a la mina. Déjame decir, claro, que con la calentura claro. lo que tenía. plantea Mariano no es para nada un caso aislado. De hecho, mañana está convocado, mañana martes, una movilización al Ministerio de Economía de distintas organizaciones que nuclean a familiares de personas con distintos grados de discapacidad y es al Ministerio de Economía precisamente porque no se cumple la ley de emergencia en discapacidad que el Parlamento aprobó y que la justicia ordenó que se cumpliera. En un primer momento apareció algo de dinero, se actualizó el nomenclador. El nomenclador es el ratio según el cual se aumentan los servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y después quedó allá lejos y hace tiempo, totalmente desactualizado de nuevo ese nomenclador, con lo cual cualquier asistente para cualquiera de las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, incluso las obras sociales, están muy desactualizadas y no prestan servicio. Así que mañana, movilización al Ministerio de Economía. Repito, Swiss Medical, para el que no escuchó la obra social, Swiss Medical. Sí, igual son Swiss todas. Medical. No, está bien, pero yo digo Swiss Medical. En este contexto, porque no hay sector del Estado que efectivamente no esté pasando pena, el gobierno decide que Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, y Manuel Adorni, jefe de gabinete, vayan al Instituto Malbrán. Ese instituto que entre otras cosas se ocupa de, por ejemplo, en momentos de pandemia, analizar muestras y elaborar respuestas para un sistema de salud de una manera que no lo hace ningún otro instituto en todo el país y que es referencia de la región, como cada una de las cosas que ocurren en la Argentina en relación a ciencia, tecnología y universidades. Y claro, los trabajadores y trabajadoras del Malbrán lo estaban esperando a Adorni y a Karina Milei. De hecho, le entregaron todo un pliego y hicieron una publicación de necesidades entre salarios atrasados, pero además la restricción de partidas que les impide comprar elementos necesarios para que el Malbrán haga todo lo que se le demanda, todo lo que se le exige. Y que se ve en momentos muy cercanos. La pandemia pasó hace muy poco. Un poco lo que decía Juan, el médico de cabecera. Yo en la pandemia no paré nunca, yo le puse todo. Bueno, mismo el Malbrán. Estaba toda vallada, tuvieron que vallar hacer una suerte de cápsula, digamos, para que puedan entrar sanos y salvos Adorni y Karina Milei. Y claro, a Adorni se le complican cada vez más las cosas. Fueron a declarar las dos referentes, creo que son integrantes de las fuerzas de seguridad, una retirada, si no me equivoco. Las financistas de Adorni. Las financistas del departamento de asamblea. De uno de ellos. En realidad, les pide un préstamo, prenda el departamento de asamblea y le dan $100.000. Y bueno, y explicaron efectivamente de qué manera, con lo cual ya todos los ojos se ponen otra vez de vuelta sobre la personaje de la semana pasada, que fue la contadora, la escribana. Porque hay que ver ahora que con lo que cuentan las que les prestaron los dólares cash
Hay que ver si efectivamente la escribana hizo todo lo que tenía que hacer. Dicho sea de paso, dijeron que no lo conocían a Adorni. Definime conocer. Claro, que lo conocieron en la misma oficina de la escribana, que es la que le dijo... Las acerca. Tengo el tongo, tengo el negocio, yo conozco este mecanismo. Bueno, en ese contexto, Adorni intenta reaparecer, creo yo que es, diría Walter Nelson, partido liquidado. El gobierno evidentemente saca otras cuentas distintas a las que sacamos nosotros para sostenerlo. Y vieron cuando aparece Lilita Carrió, porque ella... Cuando aparece Carrió... Sale de abajo. Sale, ¿no? Sale de abajo. Porque huele sangre. Dice, y acá tengo que aparecer, y dice... El tipo se gastó un mes de estadía en Punta del Este, de estadía digo, de gastos de estadía, y de compra y de todo, en un pasaje. Ahí ya estamos fuera. ¿Entienden? Yo les digo porque hace 40 años, por supuesto que yo no gastaba eso cuando iba con 8 hijos, pero ahora que estoy sola en la vida... Dale, sola no está, Lilita. O sea, estoy reacompañada, pero no importa. Lo que te quiero decir es que es todo muy ridículo. Sí. Es muy ridículo. Es muy ridículo. Hay quien dice, Lilita, que es el caso de corrupción más boludo de la historia de Argentina. No, sí, es una corrupción de Almodóvar. Porque si no hubiera estado la escribana... Estás obsesionado con la escribana. Pero es que el look de la escribana es peor que el look de Karina Milei. Con esos rayados, ¿viste? Bueno, el look lo hace todo. Me parece que es lo más bizarro que yo he visto. Aquí lo interesante, por lo menos intuyo para nuestra audiencia y para nosotros, no es exactamente lo que dice Carrió y que lo diga Carrió. No necesitamos a Carrió para que nos cuente. Y digamos también cómo nos molesta que aparezca Carrió y tener que mencionar a Carrió, insufrible, ¿no? Porque parece buena, ¿viste? Cuando uno la escucha, y es todo lo contrario. Pero cuando mi lectura, y a mí sí me resulta relevante cuando aparece Carrió, es que, como decían antes, Carrió aparece en un momento determinado de los quilombos, y sobre todo a quién le habla. O que ella siente que a quien representa está necesitando, le va a dar la bienvenida a la palabra de Carrió. Ahí me parece que otra vez hay un elemento que muestra la relación del gobierno con ciertos sectores de la sociedad, que es donde se quiebra el asunto. En lo personal es lo que a mí me interesa de Carrió, después puede ser muy simpática y está muy bien lo que plantea. Me distraje por barbaridades que muestran en la televisión. Está muy bien lo que plantea lo del la berretada del choreo de estos advenedizos que evidentemente siempre estuvieron muy apurados y desprolijos para llevársela. ¿Tenías algo entre dientes? No. No. Muy bien. Carrió me aburre, pero bueno. Bueno, listo, chicos. Hagan ustedes hagan ustedes la curaduría. Y no le gusta. Es que no, hay que buscar. Nico busca, audio del día. ¿no? A mí me pasa eso. No, por eso digo, que yo pueden sugerir. Yo ya lo dije 1000 veces. ¿A qué hora se levantan? Yo a las 7 de la mañana. Bueno, hasta las 4. Hay un montón de tiempo. ¿Y qué quiere decir con eso? No, para sugerir audios y testimonios que les interese. Pero está bien, más parte de la curaduría es completar la idea que uno... Claro. Por ahí a vos te interesa y a los oyentes les interesa. A mí no me aburre, a mí me molesta. Eso es distinto. Eso es diferente, claro. O sea, vos te chupa un huevo, pero a Luis lo enerva. Bueno, vamos cerrando, tratando de pintar un poco. Ahora Nico dijo si hay uno que nos va a gustar. Sí, tratando de pintar un poco el día con algunas voces. Vamos a terminar en el 30 de abril. Ahora les explicamos por qué, o lo va a explicar Luispa. Y creo que ahí también hay algo importante, pero todo esto va sumando. Porque también quienes empiezan a olfatear, lo dijimos la semana pasada, la oposición empieza a entender que algo se rompió, que no quiere decir que el gobierno de Milei termine mañana, ni mucho menos, pero que algo cambió. La oposición amigable. Toda. Diría yo. La que vamos a escuchar ahora no es amigable. La no amigable siempre supo que en algún momento Fidel se iba a caer. Pero lo Milei. Fidel dijo. Pero lo que empiezan a por lo menos a interpretar, después se demostrará si es así o no, o el tiempo lo demostrará, pero en este caso la CGT, que venía diciendo que era amigable. Pero acordate de esto, mira, la CGT decía, no convocamos, ante la pregunta concreta, ¿por qué no se convoca un paro, una movilización? No convocamos a un paro o una movilización porque la gente no viene. Sentimos que del otro lado no hay un requerimiento. Bueno, ahora
reapareció la CGT, como Lilita, convocó a una movilización para el 1 de mayo, que en rigor va a ser un día antes, el 30 de abril, 1 de mayo es feriado, saquen ustedes sus cuentas. De todas maneras es una crítica bienvenida, porque van a aparecer, claro, la CGT hace el feriado largo, que es algo que yo recuerdo escuchar desde muy chico. La CGT arma los paros para asociarlos al feriado. Bienvenida a la CGT, que arma paros y movilizaciones para asociarla a cualquier feriado, ¿no? Escuchemos lo que decía Octavio Argüello, uno de los triunviros de la CGT. Se va a profundizar los conflictos, ¿Eso empieza el 30 de abril o el 30 de abril no tiene que ver con esa lógica, esa dinámica de profundizar el conflicto en la calle? No, el 30 de abril claramente, vuelvo a repetirte, en ese día tan especial nosotros vamos a plantear y ahí vamos a hacer un documento y ahí vamos a plantear cuál va a ser el plan de lucha. Esto es interesante. ¿Y por dónde va a ir ese plan de lucha? Esto, viste, yo creo que yo no puedo darte una opinión personal cuando somos un sistema colegiado. Uh-huh. Yo creo que hay que profundizar las medidas. Si no somos escuchados, hay que profundizar. Nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados a que nos quiten los derechos por una decisión de un presidente que desquiciado. Bueno, Octavio Argüello, triunviro de la CGT. Sí, como parte de su reflexión en esa misma nota, decía, y por eso venía a cuento la introducción, que está cambiando el ánimo social. Dice, el ánimo social está cambiando y por eso convocamos a una movilización. La gente ahora sí va a venir. Movilizaciones a las que antes se supone que no iba, bueno, ahora sí va a ir. Yo creo que muchos colegas de Octavio Argüello deben estar diciendo, claro, pero todo esto llegó porque nosotros cuando nadie movilizábamos y estábamos ahí. Y creo, humildemente, que tienen mucha razón, porque ser dirigente es transformar la realidad, no espera que llegue. Claro. Básicamente porque entonces seríamos todos. Muy buena. Seríamos grandes, ¿no? Grandes secretarios generales. No espera que llegue la transformación, sino transformarla. Claro. Laburar para. La escena tenés que... Bueno, es la tesis 11 de Carlos Marx, ¿no? Hay que dejar de interpretar la realidad, lo que hay que hacer es transformarla. Mirá cómo nos tiró Tremendo. Nos tiró el comunismo por el valente. Lo que es trabajar con gente formada en este programa. Yo agrego una cosa. ¿Ustedes se acuerdan las cosas que decíamos, lo comentamos el viernes, ¿no? Las cosas Así que sí, ahora te vas a acordar. Los lugares y las acciones que elegía la CGT para los 1 de mayo de los últimos años. El viernes lo hablábamos. El mapping. Un bondi, un fitito. Algún microestadio. Nada. Un Fiat 600, nada. O alguna calle de la Ciudad de Buenos Aires que en lo posible tuviera la menor anchura posible. Sí. En un callejón lo hacía. En algún callejón, o si no, eventualmente al monumento a Juan Domingo Perón, ahí en el Bajo, inaugurado entre el señor Moyano y Mauricio Macri. Ahora esa Plaza de Mayo, y yo creo que está bien que sea el 30. Porque el primero, o sea, va a hacer más ruido que sea el 30 que sea el 1 de mayo. Me da la sensación. Pero creo que también lo más importante de todo, como decía Luispa, están leyendo, son confirmaciones de que algo distinto efectivamente está ocurriendo. Y otros sectores de la oposición, y ya cerramos con esto, también empiezan a mover. Lo dijo Axel Kicillof la semana pasada. Kicillof dijo, los tiempos se están acelerando. Y entonces hizo una arenga de construir un frente lo más grande posible, lo más amplio posible, pero no renegando de un programa, en ese arte de la política, y tratar de que las internas no te lleven puesto. Básicamente fue el mensaje de Kicillof de la semana pasada. Hoy habló Juan Grabois, habló con Roberto Navarro en el Destape y dijo esto. No podemos juntarnos a discutir los problemas verdaderos de nuestra patria. Y eso a mí lo que me genera es una suerte de nos genera varios, una suerte de repliegue en decir, bueno, construyamos un camino y después sobre la base de ese camino, con votos propios, vamos a discutir con cualquier compañero que esté mejor posicionado el programa de gobierno. Y si no hay acuerdo sobre el programa de gobierno, las PASO muestran un poco. ¿Yo qué experiencia saqué de las PASO con Massa? Que después de las PASO con Massa, que nosotros sacamos 1,5 millones de votos, la discusión con Massa fue programática. Es decir, ¿vos querés que nosotros hagamos campaña por vos que ganaste? La podemos hacer de baja intensidad o de alta intensidad, pero por lo menos tenés que garantizar el programa de 1 millón de lotes con servicio. Y Massa dijo, lo voy a garantizar. Y lo dijo adelante de muchos testigos. Y no solamente lo dijo, sino que siendo ministro de Economía sacó una primera resolución abriendo el registro de demanda habitacional. Y se anotaron
cientos de miles de personas, no me acuerdo la cifra exacta, pero eran alrededor de 800.000 personas que se Vos decís que anotaron. vos en La Paso vas a mostrar cuánto vale tu... ¿Cuánto vale mi programa? Ni siquiera cuánto valgo yo y mi espacio. No, tu programa. ¿Cuánto vale mi programa? Porque yo voy a ir a hacer campaña con este programa. Voy a empezar a hacer campaña con este programa mañana. Ya, hoy. Hoy Ya estoy haciendo campaña. O sea Porque- que podemos decir que sos precandidato del peronismo y hoy empezaste tu campaña. Totalmente. Acá en el destape. En el destape empecé mi campaña. Votame, votate. Bueno, más allá de lo morada y el medirse, yo creo que son movimientos que llegan para quedarse. O creo que acá es donde Axel Kicillof se están acelerando los tiempos y empiezan todos a construir su propio espacio. Apurados o no, no sé, no tenemos esa vara. Da la sensación que el gobierno le va a costar mucho dar vuelta a la escena. Puede eventualmente pasar. Lo interesante es ver cómo se van posicionando, ¿no? Y empezar a hacer el ejercicio. Me parece desde la ciudadanía, bueno, ¿qué se le exige a esos que pretenden representar todo esto que empieza a crujir respecto de los apoyos a Milei? No de los sectores duros que todavía están ahí, por lo que muestran la mayoría de las encuestas, sino de esos fluctuantes que son eso que se va a buscar, entre otras cosas, el panperonismo o un Frente Nacional Popular lo tiene que ir a buscar para ganar una elección en primera vuelta. Porque el sistema está armado para que en el balotaje el cordón sanitario se lo pongan al peronismo eventualmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, me parece que aquí la escena. Aquí la escena. Hemos pintado, me ¿No? parece, por lo menos lo que pasó en estas horas. No sé si se nos escapa algo. Y nos ataja de acá en adelante, seguro se nos escapan, porque está pasando de todo. 50 cosas se Claro, nos escapan. pero bueno, por lo menos hay un panorama general de lo que nos espera en estos días. Bueno, en un ratito repasamos fin de semana deportivo. Yo diría lo deportivo de todos nuestros días, porque hay partidos y actividades de todo tipo con Mariano. Cuatro hojas del cuaderno. Claro. A ver dónde nos quedamos y algunas otras cosas también interesantes que siempre están fuera de agenda pidiendo entrar. 4:39. Que vuelva.